al Classroom para ambos salones, por favor. También, compañeros, veo que el día 13 tienen ustedes examen de finanzas públicas, ¿es correcto? Así es, Rick. Entonces, pues debido a que es una clase del mismo semestre, yo creo que ese día no vamos a tener clase, ¿verdad? Entonces, nos estaríamos platicando, bueno, tenemos clase mañana y nos estaríamos platicando el jueves de la otra semana. Pero el jueves es 15, ¿verdad? Entonces la otra semana aparentemente no tendríamos clase. Bueno, de igual manera, esa es la forma en que vamos a trabajar con los exámenes parciales. Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando un poco sobre la teoría de los aranceles. En la clase anterior, compañeros, estuvimos hablando un poco sobre proteccionismo y sobre libre comercio, ¿verdad? Y pues expusimos de alguna manera las ideas de ambas corrientes y ahora empezamos a hablar un poco sobre los aranceles, qué eran, cómo se diferenciaban de los impuestos regulares, cuál era su propósito y pues tuvimos algunas discusiones al respecto. El día de hoy vamos a ver un poco más detalle de cómo funcionan los aranceles y vamos a empezar a ver cómo lo tratamos a efecto de modelo, ¿verdad? Nuevamente, nosotros vamos a matematizar los efectos de los aranceles a manera de poder visualizar qué le hacen a las variables económicas de interés para nosotros, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de que demos inicio con la discusión del día de hoy. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Les voy a presentar mi pantalla, compañeros. Bueno, entonces en la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre cómo funcionaban y cuál era el propósito de los aranceles. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de aranceles que hay, ¿verdad? Los más comunes son los que tenemos a continuación, que funcionan de la siguiente manera, ¿verdad? El arancel más común es el arancel ad valorem, ¿verdad? El cual es un porcentaje del total del precio del producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es una carga de $10,000, se le aplica un arancel del 5%, entonces el monto que se tendrá que pagar es de 500 quetzales, ¿verdad? Entonces, lo que se subirá el precio del producto ahora va a valer 10,500, ¿verdad? Y también existen aranceles específicos, ¿verdad? Los aranceles específicos son aquellos que tienen un monto predeterminado, el cual se les aplica a los productos. Entonces, por ejemplo, se dice que por cada 100 o por cada cantidad, ¿verdad? Así como, por ejemplo, se puede establecer, por ejemplo, que se pagarán 100 por cada tonelada métrica de mercancía, ¿verdad? Y entonces, si el precio de los productos es de 5 toneladas, se pagaría el mismo arancel de 500, ¿verdad? Y también se pueden hacer aranceles combinados. Entonces, estos son los 3 tipos de aranceles que existen. El que se utiliza con máxima frecuencia es el arancel ad valorem, ¿verdad? Es decir, se expresa como un porcentaje de la mercancía que se está exportando, ¿verdad?
Entonces ese es el que se utiliza con mayor frecuencia. ¿Alguna duda acerca de los tipos de aranceles, compañeros? No, gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo nosotros le damos tratamiento a los aranceles, es decir, de qué manera nosotros podemos visualizar el efecto que los aranceles van a tener sobre los productos, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos vamos a poner digamos que esta es una curva de oferta local. Terminamos de armar toda la... Y esta es la curva de demanda local. Entonces, supongamos que estamos en este nivel de precios que se ubica por acá. Entonces, a este nivel de precios nosotros tenemos un nivel de oferta. Esta es nuestra oferta local y esta es nuestra demanda, ¿verdad? Entonces, a este nivel de precios, llamémosle un quetzal, nuestra demanda es superior a la oferta. Si estuviéramos en un sistema de autarquía, compañeros, ¿qué debería ocurrir? Si no hubiese comercio internacional, ¿qué debería ocurrir si estuviéramos a ese nivel de precios? Compañeros, ¿Cómo la pregunta, Lick? Disculpe. ¿Sí? ¿Cómo es la pregunta, Lick? Disculpe. Si estuviéramos en un nivel de autarquía, donde esta es la oferta, en un sistema autárquico, es decir, sin importación, donde esta es la oferta, esta es la demanda y este es nivel de precios, ¿qué pasaría? ¿Será que ese mercado está en equilibrio? No, Lick. Ok, entonces, ¿qué debería ocurrir para que se corrija? ¿Cuál es el desequilibrio que hay ahí? Acuérdense que aquí en el eje X tenemos la cantidad. Y aquí tenemos el precio. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del desequilibrio acá, compañeros? Que hay mayor demanda. Correcto. Aquí la demanda es mayor que la oferta, ¿verdad? ¿Cómo se corrige ese desequilibrio? Pues nosotros vamos a encontrarnos en una situación de escasez. Cuando los productos escasean, ¿qué empiezan a hacer los productores con el precio del producto? Subirlo, Lick. Correcto, lo aumentan, ¿verdad? Y cuando empieza a aumentar el precio, ¿qué le pasa a los demandantes del producto? Dejan de comprar. Demandan menos, ¿verdad? Ya sea algunos demandantes se retiran del mercado o los que permanecen en el mercado empiezan a demandar menos. Entonces, bajo esa circunstancia, empezaríamos nosotros a tener un aumento en los precios hasta alcanzar el nivel de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo de ajuste,
pues debería ser bien conocido para todos, ¿verdad? Ese es el mecanismo de ajuste por excelencia de la economía, es la base de lo que ocurre acá, ¿verdad? Luego podemos adentrarnos más y hablar de qué tan elástica es, etcétera, pero ese mecanismo de ajuste donde nosotros identificamos qué ocurre con eso es lo que deberíamos estar viendo, ¿verdad? Ahora, en este mercado en particular, nosotros no estamos en autarquía. Y entonces, nosotros tenemos este precio de acá debido a que esta brecha de acá está siendo cubierta por importaciones. Entonces, nosotros vamos a tener un mercado en el cual la oferta local no va a cubrir toda la demanda local. Y la brecha entre estos dos valores va a ser cubierta por importaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una curva de demanda global, diríamos que tenemos una curva algo así. Digamos, la voy a poner aquí en líneas acá, donde el precio de equilibrio sería el de la oferta local más las importaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esto de acá. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? Entonces a este le vamos a llamar, no le pongamos números todavía, veámoslo conceptualmente. Precio 1, importación 1. Ahora viene el gobierno y está interesado en proteger o promover esta industria, ¿verdad? Entonces le pone un arancel, el cual eleva el precio a este nivel. A ese nivel de precios, ¿qué está pasando, compañeros? Descríbanme qué le ocurrió a las principales variables, digamos, demanda, oferta local, precio e importaciones. ¿Qué está pasando ahí? Compañeros, ¿quién me puede decir qué le ocurre a la demanda al alcanzar ese nuevo nivel de precio? A la cantidad demandada. ¿Decae, Lick? Correcto, la cantidad demandada se reduce. Entonces nosotros vamos a pasar de este nivel de demanda, llamémosle demanda 1, a este nivel de demanda 2. Y obviamente podemos ver acá que la demanda en el nivel 1 es mayor que la demanda en el nivel 2. Entonces la demanda en el nivel 2 se cae. Solo permítanme, compañeros, voy a cambiar de pincel porque este no me gusta. ¿Listo? ¿Qué hay de la oferta, compañeros? La oferta local, ¿qué le ocurrió? Aumenta, Lick. Lo contrario, Lick. Aumenta, ¿verdad? Nosotros teníamos un nivel de oferta original, ¿por qué no estoy consiguiendo yo uno? Un nivel de oferta original, el cual se ubicaba en esta región, ¿verdad? Entonces aquí teníamos oferta 1. Y ahora el nivel de oferta se ubica por acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra curva nos dice, ¿verdad?, de que la oferta local de este producto en este mercado, cuando el precio aumenta, se va a comportar de acuerdo a esta ecuación, ¿verdad? Esta línea la dicta una ecuación y esa ecuación nos dice cómo se comporta la cantidad conforme va aumentando el precio, ¿verdad? Entonces nosotros acá vamos a tener un aumento en la curva local, ¿verdad? En la oferta local. Y eso es un resultado directo del aumento en los precios.
Al haber precios más altos, un mayor número de empresas pueden producir, o el productor local es capaz de producir una cantidad más alta, ¿verdad? Los precios, pues eso está de más decirlo, que tienen un aumento, ¿verdad? Pasan de este nivel a este nivel. Y las importaciones, que antes estaban dadas por esta brecha de acá, ahora están dadas por esta brecha de acá. Y nosotros podemos ver que las exportaciones del segundo momento de nuestro modelo, es decir, del M2, van a ser más bajas. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? Compañeros, disculpen, me están llamando de la escuela. ¿Me permiten unos minutos? Solo voy a responder esta llamada. Disculpen, compañeros. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿en dónde nos quedamos, verdad? Hasta acá. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros, sobre los movimientos que se efectuaron? Todo claro, Lick. Todo claro. Excelente. Ahora, hay otras variables que son de interés para nosotros acá. Aquí tenemos las principales variables del comportamiento económico, ¿verdad? Vemos directamente que la subida en los precios ocasiona una contracción de la oferta, una expansión de la oferta, una contracción de la demanda y una disminución de los de las importaciones, ¿verdad? Eso ocurre inmediatamente al haberse reducido la oferta, ¿verdad? Ahora, otro factor que puede ser de interés para nosotros,
aunque como les digo, no es la principal motivación para establecer un arancel, pero siempre nos gustaría poderlo medir, es cuánto vamos a percibir nosotros de impuestos. ¿Cómo podríamos nosotros medir el valor de los impuestos, compañeros? ¿Cuánto sería lo que este país percibiría al establecer este arancel? Compañeros, ¿a alguien se le ocurre cuál sería el valor que estaría sujeto a aranceles, compañeros? Es decir, ¿sobre qué valor cobraría yo aranceles? De las variables que observan ahí. Pues al establecer yo aranceles sobre la importación de un producto, naturalmente yo sería capaz de establecer o de cobrar aranceles sobre todo el producto importado una vez que yo los establecí, ¿verdad? Entonces, el valor sería M2, las importaciones en el segundo momento. Entonces, ya sé yo a qué volumen de importaciones yo le voy a asignar un arancel. ¿Cuánto le asignaría yo de arancel? Pues aquí estamos asumiendo de que todo el aumento en el precio es el resultado de el aumento en los aranceles. Entonces, sería la diferencia entre P1 y P2. Entonces, podríamos verlo nosotros así como P2 menos P1 multiplicado por M2 me va a dar los ingresos por aranceles, lo cual es igual, si lo vamos viendo acá, al área del rectángulo que se ubica por acá. Entonces, el área de este rectángulo representa mis ingresos por aranceles. ¿Se comprende eso, compañeros? Perdón, Eric, pero no comprendo, digamos, ¿por qué no se aplicaría el arancel en la parte de más grande? Porque recuérdese que nosotros acá partimos de un estado inicial, ¿verdad? Entonces, este estado inicial dice, aquí no tendríamos aranceles. Cuando yo pongo aranceles, el precio sube y las importaciones se reducen. Yo no puedo poner aranceles sobre este momento acá, porque en este momento las importaciones tenían este tamaño debido a que no habían aranceles. Una vez yo puse el arancel aquí en este momento de acá, cuando el precio subió, entonces las importaciones se contrajeron. Entonces yo puedo encontrar cuánto yo voy a ganar de aranceles multiplicando las importaciones en el segundo momento, es decir, en las importaciones después de que yo ya puse los aranceles, por el diferencial en los precios, ¿verdad? Cuánto aumentó el precio del segundo momento con respecto al primero.
Es decir, usted aquí, la razón por la cual las importaciones eran tan grandes es porque no habían aranceles, ¿verdad? No sé si ahí se comprende mejor, compañero. 1.996.673 Sí, pero ahí usted dijo, Ali, que, que en este caso la demanda era, o la oferta era local. Sí, esta oferta de acá es local. En la curva de oferta que se ve en la línea roja es local, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, nosotros esa brecha entre oferta y demanda la vamos a cubrir con aranceles. Es decir, si nosotros hiciéramos una curva de oferta global, esa estaría aquí, ¿ve? Y esta ya contemplaría la oferta global con aranceles, ¿verdad? Pero acá lo que nos interesa a nosotros es ver qué le pasa a nuestra oferta local cuando yo aplico aranceles, ¿verdad? La oferta local aumenta, pero en este ejemplo de acá sigue habiendo una brecha en el cual necesitamos seguir importando, ¿verdad? Que es esta brecha de acá. Si pusiéramos aranceles lo suficientemente altos como para llegar al nivel de equilibrio, entonces habría cero importación, ¿verdad? Pero al nivel que lo subimos, hay a un cierto nivel de importación, y el nivel de importación está dado por la brecha entre la oferta y la demanda en el precio número 2. ¿Está claro ahí, compañero? Sí. Okay. Sí. Si no está claro, mejor dígame y lo seguimos abordando, pero si sí está claro, entonces continuamos avanzando, compañeros. Pero me interesa más que quede claro a que avancemos. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, ya tenemos nosotros otro aspecto importante, que es los impuestos que vamos a generar o los ingresos fiscales que vamos a generar por concepto de los aranceles. Como últimas variables de interés, vamos a hablar de dos variables que no sé si quienes acá las habrán encontrado en algún momento de su carrera universitaria. Generalmente yo me recuerdo que quien la cubre es el Lic Rubelio en matemática aplicada. No sé si lo recordarán, pero es el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Quién se recuerda qué son estas dos variables, compañeros? Licenciado, yo me recuerdo que el excedente del consumidor es el precio que estaba dispuesto a pagar un consumidor y el precio real que terminaba pagando. Exacto, ajá. Entonces, fíjense que, muchas gracias, compañera, y el del productor es básicamente lo mismo, pero desde el lado de la producción, ¿verdad? Es el precio, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Si nosotros vemos la curva de demanda que está acá, la curva es la curva verde, vemos de que hay productores, que hay consumidores a lo largo de esta curva, o sea, es decir, incluso en este precio bien alto hay alguna cantidad de producto demandado, ¿verdad? Es decir, hay algunos consumidores que están dispuestos a comprar este producto incluso a este nivel de precio, ¿verdad? Pero si el precio de equilibrio está acá, en el P1, entonces todos estos consumidores obtienen un beneficio. Y ese beneficio es que el precio que ellos estaban, que
que ellos pagan versus el precio que estaban dispuestos a pagar es más bajo, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo podemos cuantificar. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Se recuerda, compañera, cómo hacíamos para identificar esa cuantificación? No recuerdo exactamente, Lick. Muy bien, fíjense que generalmente lo podemos hacer con el área bajo la curva. ¿A qué me refiero con el área bajo la curva, verdad? Nosotros podemos encontrar cuál es el área. Digamos que llevemos esto hasta su eje Y. ¿Cuál es el área entre la curva y el precio de equilibrio? Y toda el área bajo la curva es lo que se conoce como el excedente del consumidor, es decir, el beneficio que aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar más que el precio de equilibrio perciben por un precio más bajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo viéramos en este ejemplo, originalmente el excedente del consumidor se ubicaba en esta área de acá. Todo esto era excedente del consumidor. Si nosotros lo queremos cuantificar, lo que tenemos que encontrar es el área de este triángulo, ¿verdad? Si lo vemos es un triángulo recto, como estamos trabajando con rectas, aquí vemos un triángulo recto, ¿verdad? Entonces, si lo quisiéramos encontrar, solo tendríamos que encontrar el área de este triángulo, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay un aumento en los precios, ¿qué le pasa al excedente del consumidor, compañeros? ¿Cómo ven que se vuelve ese triángulo cuando el precio aumenta? El área bajo la curva y por encima del precio de equilibrio. Compañeros, ¿cómo ven que se comporta, qué pala pasa a ese triángulo que estábamos viendo, ese triángulo recto que representa el excedente del consumidor cuando el precio aumenta? Se va inclinando más, Lick. Veamos. El triángulo original. Se me perdió mi cursor. Aquí estamos. El triángulo original se ubicaba acá, llegaba hasta acá. Hasta acá y hasta acá. Esa es el área bajo la curva que nosotros tenemos que calcular para encontrar el excedente del consumidor. Cuando el precio aumenta, el triángulo nuevo empieza acá.
¿Qué le pasó al triángulo? Pues el triángulo se contrajo, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos decir que cuando se aplican aranceles, el excedente del consumidor disminuye, ¿verdad? Es decir, el beneficio que el consumidor percibe por tener un precio más bajo del que estaba dispuesto a pagar se vuelve menor, por el simple hecho de que debido a que los precios aumentaron, hay un grupo menor de consumidores que están en ese rubro, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros una pérdida del excedente del consumidor, el cual es la diferencia entre los dos triángulos, o también puede ser medida como el área de este trapecio que se ubica acá. Y como vemos, parte del excedente del consumidor se vuelve ganancia para el gobierno. Es decir, parte de la pérdida de beneficio que tiene el consumidor se vuelve una ganancia para el gobierno. Entonces, voy a limpiar un poquito ahí los triángulos para no crear confusión. El excedente del consumidor va a reducirse. ¿Se comprende eso, compañeros? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahora nosotros también tenemos el excedente del productor. En este caso nos interesa saber el excedente del productor local. Si el excedente del consumidor, compañeros, era el beneficio que perciben aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar más por un producto y que lo pueden vender más barato por el nivel de precio en el mercado, entonces, ¿qué creen que sería el excedente del productor? Sería vender un producto a un precio mayor al que tenía destinado. Correcto, ¿verdad? El excedente del consumidor se definiría como el beneficio que los productores perciben cuando venden un producto a un precio más alto del que tenían planeado, ¿verdad? Si nosotros vemos acá, existen ciertos productores dispuestos, todos estos que están acá, miren, dispuestos a vender el producto a un precio más bajo del que tenían planificado, ¿verdad? Perdón, dispuestos a vender al producto a un precio más bajo del que estaba vigente en el mercado. Entonces nosotros podemos definir el excedente del productor como el área por encima de la curva de oferta, pero por debajo de la horizontal que forma el nivel de precios, ¿verdad? Entonces, si nosotros dibujamos una línea horizontal desde el nivel de precios hasta la oferta, entonces tenemos este espacio acá, a colorear de rojo, que se vuelve excedente del productor, ¿verdad? Cuando los precios aumentan, nosotros tenemos un efecto opuesto del que esperamos en el excedente del consumidor. ¿Qué le pasa al excedente del productor cuando los precios aumentan, compañeros? Aumenta, licenciado. Correcto, ¿verdad? Nosotros vemos de que el triángulo que originalmente se ubicaba acá, ahora se ubica acá. Entonces tenemos un aumento en el excedente del productor. Cuando nosotros tenemos ese aumento en el excedente del productor, ¿qué observamos? ¿De dónde sale ese aumento en el excedente del productor, compañeros? De subir el precio, ¿no? Correcto, pero
quién fue quien perdió ese excedente que ahora percibe el productor. El consumidor. El consumidor. Consumidor. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que los productores van a percibir este aumento acá y el gobierno va a percibir parte del aumento del excedente del consumidor acá, ¿verdad? Entonces, la pérdida en excedente que el consumidor percibe va a ser absorbida o va a ser redirigida en parte al Estado y en parte a el productor. Vemos de que la pérdida del excedente del consumidor, que está dado por este espacio de acá, tiene una parte, vamos a utilizar este, tiene una parte vamos a pintarlo acá. Todo esto, miren, es trasladado del consumidor al productor. No recuerdo si fue en esta clase o en la otra sección, pero alguien en la clase anterior me decía, licenciado, cuando nosotros ponemos aranceles no se perjudica o se pasan costos adicionales al consumidor. Y la respuesta es que sí. Y aquí en nuestro modelo nosotros lo podemos ver y lo podemos cuantificar, ¿verdad? Es decir, que el consumidor va a ver su excedente reducido y esa reducción se va a trasladar una parte al productor, ¿verdad? Al productor local. La otra parte se le trasladaría al gobierno, ¿verdad? En forma de ingresos fiscales generados por los aranceles, que sería esta parte de acá. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? Eso último no sé si lo podría volver a repetir, licenciado, disculpe. Con mucho gusto, compañero. Nosotros vimos de que al haber un aumento en el precio, el excedente del consumidor se reducía, pasaba de ser todo este triángulo de acá, voy a pintarlo de verde de nuevo para no mezclar colores, todo este triángulo de acá hacer solo este triángulo de acá. O sea, antes tenía un área mucho más grande, tenía toda esta área de acá y ahora solo tiene esta área de acá. Entonces, podemos ver de que el costo de la política se le traslada al consumidor que ve su excedente reducido. Y esa reducción en el excedente en parte se distribuye, ¿verdad? Se distribuye dentro de la misma sociedad, se distribuye de excedente del productor, es decir, un beneficio adicional que los productores perciben, y se distribuye en ingresos fiscales para el gobierno que se encuentran en este espacio de acá. Sin embargo, parte de la no sé si ahí ya se comprende más, compañero, disculpe. Sí. Muy bien. Entonces, parte de la pérdida en excedente que el consumidor percibe no se le reparte a nadie. Son estos espacios que vemos acá. Este espacio de acá y este espacio de acá, que al trabajar nosotros con rectas se nos facilita un poco porque son, nos forma triángulos, ¿verdad? Dos triángulos rectos. Y esos dos triángulos rectos representan el costo
de la política. Es decir, es la pérdida en el beneficio del consumidor que yo no puedo ni trasladar al productor ni absorber como gobierno, ¿verdad? Es la pérdida de utilidad. Lo que yo debo de buscar es que, y aquí si quieren nos salimos un poco del modelo y lo vemos a nivel de hacedor de política, ¿verdad? Si al yo hacer política voy a encontrar de que hay un costo de política que está acá, ¿verdad? Estos dos triángulos de acá. Lo que yo debo buscar es que los beneficios que resultan del establecimiento de los aranceles superen a esos costos de política, ¿verdad? Yo siempre voy a tener un costo de política, es decir, no puedo tener una política donde todo el mundo salga beneficiado, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, sí, los consumidores se van a ver afectados cuando yo ponga el arancel. Parte de esa pérdida de beneficio que ellos van a tener la va a recibir el productor acá. Y parte la voy a percibir yo como gobierno, que lo puedo destinar, en teoría, ¿verdad?, a beneficio para mis pobladores. Entonces ahí tengo yo parte, pero hay unas partes que no pueden ser de ninguna manera absorbidas, ¿verdad? Entonces esos son los costos, es simplemente lo que yo voy a tener que reducir por hacer la política. Y lo que yo debo sopesar, ya viéndolo desde un nivel macro, es, bueno, yo tengo que tomar en cuenta si ese costo de la política es más alto o más bajo que los beneficios que yo espero trasladar a la población. Y esos beneficios pues pueden venir de varias formas, ¿verdad? Hablando de vuelta con el propósito de establecer aranceles, hablábamos de la protección de industrias locales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos verlo en temas de generación de empleo, ¿verdad? Esas industrias locales generan empleo, entonces el empleo que yo estoy generando me resulta en una ganancia mayor para la economía que estos costos de política, ¿verdad? O podríamos pensarlo en términos de proteger la balanza de pagos, ¿verdad? El beneficio que se ve a nivel de balanza de pagos va a propiciar condiciones económicas que van a contrarrestar o de alguna manera van a hacer de que este costo de política no impacte negativamente dentro de la economía, ¿verdad? Entonces, así es como podemos nosotros hacer el modelo de nuestros aranceles, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo establezco aranceles? Y lo que a mí me va a interesar es que ustedes me puedan explicar qué pasa con todas estas variables, ¿verdad? Cuando yo pongo el arancel, ¿cuál es el mecanismo de ajuste? Bueno, yo subo el precio, eso contrae la demanda, aumenta la oferta, bajan las importaciones, aumentan los impuestos, disminuye el excedente del consumidor y aumenta el excedente del productor, ¿verdad? Cuando yo llego al nuevo nivel de equilibrio. Y que nosotros podamos cuantificar eso, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, cuando nosotros en la siguiente clase le pongamos números a esto, vamos a poder cuantificar qué valores van a tener todas estas variables y cuánto es lo que esto representa, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, compañeros, o algún comentario, algo que quieran agregar. Todo claro, Licky. Gracias. Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, si no hay dudas, yo por acá dejaría la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Mañana tendríamos clase.